está bien. Así es uno cuando tiene mascotitas o familiares también que se les llama, ¿no? Ya no sé si ya era, como no me aparece la imagen, ya no supe si quedó bien o sigo mostrando en la mesa. No, sí, ya se ve usted. Ah, Muy ok. bien. Es Ya que, también por acá se conectó Ian. Saludos. Y pues bueno, yo creo que sería importante empezar a platicar, ¿no? ¿Por qué seleccionar un tema de salud sexual en los hombres, ¿no? Creo que me parece un tema con muchas áreas de reflexión, con muchos elementos que pues seguir investigando, pero también puntualizando. Damos la bienvenida también a Claudia que se acaba de conectar. Bienvenida, Klaus. Espero y que te quedes todo el programa y que le des compartir también para que muchas personas más nos puedan estar como escuchando. Entonces, ¿por qué hablar de salud sexual en hombres? A ver, podríamos empezar como por esa línea, ¿no? Incluso podríamos incluso empezar a definir qué significa la salud sexual. Entonces, ¿por dónde empezamos, maestro? A ver. mira, fíjate que estoy muy de acuerdo con lo mencionado, es que hablar de la salud sexual en hombres y en mujeres es hablar de muchas áreas. Bueno, en este caso específicamente hablando de la salud sexual en hombres, me parece que es importante distinguir dos elementos muy fuertes. Por una parte, lo que sería la educación para la prevención y la salud sexual física, biológica de los hombres, pero también la salud sexual que tiene que ver con la cuestión de manifestación de los afectos, los asuntos de género, el reconocimiento del hombre como hombre, y todo lo que esto implica en una sociedad, en una cultura como la nuestra, porque todo esto, al igual que con las mujeres, también lo que significa ser hombre y por lo tanto que va a repercutir en la salud sexual, eh, está matizado por factores culturales muy, muy fuertes. Y entonces, por un lado, podríamos hablar de la salud sexual meramente física, la biológica, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, alteraciones o trastornos de la conducta sexual, también con las disfunciones sexuales, ¿sí? Pero también cuestiones biológicas, como por ejemplo el cáncer, que se puede presentar en varones, cáncer testicular, cáncer de pene, cáncer de próstata, y que además por cuestiones culturales también estos tipos de cánceres, en particular el de próstata, es de los que menos son identificados a tiempo. Ujú. ¿Sí? Afortunadamente las mujeres desde hace muchos años se pusieron las pilas para trabajar en lo que sería los factores de educación, de prevención y de identificación oportuna del cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. ¿Sí? Así es. Los hombres todavía les ha costado mucho trabajo, ¿sí? Y hay muchas cuestiones culturales ahí detrás que hacen Así que es. muchos hombres no vigilen su salud, ¿sí? Y fíjate que esto es una cuestión de la salud en general, por todo este rollo tan viejo, tan arcaico, de que por ser hombre tienes que ser macho, tienes que ser fuerte, a ti no te pasa nada, a ti no te debe doler nada, no tienes derecho a que te duela nada, no tienes derecho a que te pase nada. Entonces siempre tienes que ser fuerte, siempre tienes que ser ecuánime, no sé cuántos rollos. Ajá. El resultado es que son menos los hombres los que ante enfermedades que puedan tener se atienden, dejan pasar el tiempo, Así porque es. las enfermedades se vuelven crónicas, en muchos casos ya no hay mucho que se pueda hacer para rescatar la salud de estos hombres. Entonces, hay muchas cositas a revisar alrededor de la salud sexual de los hombres. Ok, entonces pudiéramos ir como diciendo, bueno, de entrada, el tema de salud es un tema complicado en hombres y mujeres, que implica una cuestión de prevención y atención, que en su mayoría ha sido como las mujeres, ¿no?
o como la población de mujeres que atiende más la salud. Esto debido a que en la cultura patriarcal que vivimos se, se incluye el tema de género para que los varones no tengamos conciencia de muchas cosas, ¿sí? Entre ellas la cuestión de la importancia tanto de la prevención como de la atención. Y es por eso entonces que cuando se habla de salud sexual y reproductiva, pues esta va a estar como más vinculada, ¿no? Socialmente y desde la percepción de los hombres, solo a la atención de la mujer, ¿no? Porque básicamente desde esta percepción social caeríamos como en el error de ubicar la salud sexual solamente tal vez en el plano de higiene, y digo tal vez, pero con un mayor énfasis en los métodos antifecundativos. Y que Sí. esto obviamente recae de nuevo en la población precisamente de las mujeres. Lo que me genera a mí que, como un poco que el tema de salud en este contexto patriarcal en el cual vivimos, ¿no? Pues hace que se fortalezcan precisamente la idea de quien se atiende solamente es esta población débil, ¿no? Porque al final los hombres somos los expertos en el tema de salud, sexo y por lo tanto no nos pasa nada. Eso puede ser por una parte, pero por otra también es el que desde niños se niega el derecho a habitar tu cuerpo. Es decir, no tienes derecho a sentir, Uh -huh. por lo tanto tampoco tienes derecho a expresar. Aunque sientas, debes hacer Ajá. lo que sientes y menos expresarlo, ¿sí? Y entonces, por eso desde niños, el niño que se golpea, se cayó, empieza a llorar, es cállese, no aguántese, usted es hombre, sea macho, no chille. Es decir, evitar el sentir, evitar que tengan contacto con su cuerpo, es el saber que algo está pasando en mí. Ajá. No sé, no tengo contacto con mi propio cuerpo. Yo soy este cuerpo. Si no tengo contacto con él, no me doy cuenta de qué está pasando. Uh Y -huh. si llega un momento en que ya la situación física se vuelve tan grave que no hay manera de no darme cuenta, entran un montón de mitos y de tabúes acerca de lo que sí se vale y lo que no se vale. Uh Y -huh. entonces, hombres, no, o sea, ¿cómo yo voy a aceptar, por ejemplo, que me está pasando esto? Eso me vuelve menos hombre. Esta creencia, ¿no? Entonces, impide que los hombres busquen ayuda oportuna. Ok. Yo, por ejemplo, en el consultorio, generalmente cuando me buscan porque algo está pasando con el varón, por ejemplo, en el caso de disfunciones sexuales, generalmente han sido las Las esposas. parejas, ¿no? O eh, dos, tres ocasiones hombres me han buscado, pero por la insistencia de la esposa, la pareja. Porque si la esposa no está con que, oye, algo está pasando, ellos no lo hacen. Y hay todo un rollote de vergüenza, de minusvalía, que les impide buscar ayuda. Entonces, fíjese que qué interesante es como tener este análisis o reflexión, porque incluso en los temas de salud sexual, a veces ni siquiera son las mismas personas quienes les está sucediendo algo, quienes son conscientes de la atención. Es la pareja que necesita estar como reforzándole constantemente, y si es que la pareja se lo permite, porque luego hay algunas parejas que dicen, no, yo no le voy a decir, mejor que así suceda, así la vamos sobrellevando, ¿no? Y obviamente esto va a traer como diferentes complicaciones a futuro, ¿no? Entonces, desde esta visión social, ¿no? Nuestras enseñanzas como los hombres que en algún momento nos formamos, ¿no? O estas expectativas sociales que ha puesto precisamente el contexto sobre nosotros los hombres, hace que no tengamos reconocimiento o conciencia básicamente de nuestra salud, hace que básicamente no tengamos conciencia de la cuestión como corporal, emocional. Eso también va a generar a que tengamos como incluso poca confianza para acudir a un especialista. Y como usted mismo lo acaba de comentar,
en los espacios de salud, sea cual sea, ¿no? Si es un espacio de salud para cuestiones físicas, emocionales u otro, la gran incidencia, ¿no? De atención que hay en estos espacios son precisamente de las mujeres, ¿no? Por, Y, porque hay y, como muchas, una carga también a ellas, ¿no? y muchas veces, fíjate, por lo menos lo que yo he visto en el consultorio, es porque ellas se dan cuenta de que algo está pasando, porque ni siquiera se atreven a contarle a ellas, o sea, estos hombres, no se atreven a decirle a sus propias parejas, algo me está pasando, no entiendo. Ujú. Prefieren mejor que ellas se hacen oxisos, se hacen como que no pasa nada, pero lógicamente la pareja se da cuenta, y es la que comienza a investigar, y es la que comienza a preguntar, oye, está pasando esto, o ¿qué te pasa? ¿Sí? Fíjate hasta dónde llega que ni siquiera con su propia pareja son capaces de decir, me estoy sintiendo mal o no entiendo qué me está pasando, pero esto es lo que me está pasando. O sea, ni Así es. siquiera con ello. Pues es que ni siquiera consigo mismo, ¿no? Y entonces ahí ¿Sí? está el primer punto. Si no lo tengo consciente yo mismo como persona, independientemente de mi género, pues va a ser muy difícil poder como socializar esta información con ¿Sí? cualquier persona que tenga un vínculo. Entonces es muy importante ir aclarando que el concepto de salud sexual desde lo que yo voy como un poco escuchando y desde lo que nos hemos estado formando, pues implica la revisión o el equilibrio de diferentes áreas de nuestra vida, aspectos psicológicos, emocionales, sociales, ¿no? Y que algunos o la gran mayoría de ellos se relaciona con aspectos de la sexualidad, pero no necesariamente de las cuestiones coitales, sino de esta construcción de género que en algún momento yo tengo, cómo me vinculo con las y los demás, eh, inclusive si nos vamos como a la definición tal cual de la Organización Mundial de la Salud, menciona que la salud sexual implica un acercamiento respetuoso ante mi propia sexualidad y ante la sexualidad de las y los demás, que incluso tiene que ser libre de coerción, discriminación, violencia, y en donde nuestros derechos sexuales y reproductivos deben ser ejercidos de manera completa, asertiva, objetiva. Entonces, si hacemos como esta reflexión, ¿no? Partiendo desde la definición de lo que menciona la OMS, pues sí, la realidad es que solamente a los varones nos preocupa una sola cosa en el tema de salud sexual, y El es funcionamiento. básicamente el funcionamiento o la erección, ¿sí? Solamente cuando ya tú tienes, o los varones, ¿no? En algún momento tienen problemas específicamente con la erección, ¿sí? Si no es que se compran la pastillita azul o cualquier otra, ¿sí? Y si no les funciona, solo hasta ese momento acuden a un proceso de atención. Mientras no. Y, y que a veces luego andan comprando cosas extrañas, provocando intoxicaciones, quién sabe qué se andan poniendo, que se andan embarrando, que se andan tomando, que les hace más daño. O sea, están realmente intoxicando porque no están prestando atención y buscan una ayuda verdaderamente profesional. Entonces, Así. esta idea de dejar hasta el final, hasta cuando ya de plano todo lo que hicieron, perdón, Uh-huh. no les ayudó, es así como, pues bueno, pues hasta el final veo al médico y ya si el médico me dice, pues voy con el terapeuta sexual, porque generalmente es el último al que ven. Y desgraciadamente también hay algunos médicos o médicas que ni siquiera tienen como la noción o la sensibilidad de la atención en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, yo conocí a una persona, para no quemarle, este, que él en su formación como médico decía es que aquí hay que atender básicamente el tema. Y si la persona o el varón viene por problemas de erección, hay que darle para el problema de atención. Digo, para el problema de erección. Es decir, resolviendo inmediatamente, no sé, por medio de una pastilla o una inyección, porque también él se dedicaba a poner inyecciones directamente en el pene, ¿no? Obviamente, pues tenía un trasfondo económico, pero de ahí en más no hablaba ni de sus deseos, ni de los sentimientos, ni de si había un problema en la relación tal vez de pareja.
o estas disfunciones que pueden estar apareciendo por las cuestiones del estrés, dejamos a un lado como la cuestión como de la edad o de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sino que no omitía toda esa parte psicoemocional precisamente de los hombres, eh, haciendo a un lado como todo esto para atender una situación de erección. Él decía, tú dale la erección y él va a ser completamente feliz. Yo decía, pues sí, pero Pues a ¿por cuánto medias. tiempo? Ajá, ¿por cuánto tiempo? ¿No? Porque bien sabemos que hay algunas disfunciones sexuales que, bueno, en su gran mayoría son de orden psicoemocional y social, y por ende, por muchas pastillas o inyecciones que en algún momento tomes, pues esto va a ser a lo mejor nada más un ansiolítico, ¿no? ¿No? O algo como muy corto en cuanto a la duración, pero va a volver como a recaer, ¿no? Como dice aquí Edith Lona, atienden el síntoma y no el detonante. Así es. Y algo que es muy importante es empezar entonces a abrir, ¿no? Abrirnos cada uno de nosotros, sobre todo como varones, a entender que la salud está relacionada con muchas áreas de mi vida y no solamente con una cuestión funcional, porque ese es el gran temor de los hombres, ¿no? O de la gran mayoría de los hombres. Voy a la atención solo cuando mi amiguito, mi pene no funciona, no tiene una erección, ¿no? Etcétera. Y descuido las otras áreas de mi vida. A lo mejor sigo siendo un hombre violento, sigo siendo muy tóxico, sigo teniendo mis propios mitos y tabúes. Es decir, no hago un trabajo de reflexión de esos pensamientos, prejuicios o mitos que en algún momento tengo y que también implica la cuestión de, o interviene en la cuestión de la salud integral. Creo que desde hace bastante tiempo hemos perdido este sentido holístico de la salud. Y es ver solamente la parte mecánica. Por supuesto que es muy importante atender la parte mecánica. Y en este caso, bueno, como psicólogo no podemos atender, para eso hay que colaborar con los médicos. Así es. Sin embargo, no podemos descuidar la parte emocional, porque eh, aunque estén con el tratamiento, inyecciones, pastillas o lo que sea que estén tomando para resolver la parte mecánica, los factores emocionales están ahí presentes. Uh Y -huh. mientras no resuelvas esto, no estás resolviendo de fondo el problema y va a continuar, ¿sí? Y más si estamos hablando ya de un hombre mayor de 50 años, Uh -huh. porque lógicamente también con la edad viene una parte de deterioro físico, pero también es común que se presente enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la hipertensión. Claro. Entonces, un hombre ya maduro, que es hipertenso, necesita tomar antihipertensivos. Y el hipertensivo va a actuar sobre su erección. Así es. Entonces, tienen que, tiene que haber esta revisión, sí, biológica, mecánica, pero también esta parte emocional, que creo es muy importante que como hombres aprendamos a, a revisar y construir una forma distinta de vincularnos con nuestro cuerpo y con nuestro erotismo. Claro, claro. Reconocer como seres sexuales y eróticos, más allá de los mitos y más allá de los estereotipos que nos han marcado que tenemos que ser. Así ¿Sí? es. Porque si logramos esto, también logramos que la ansiedad baje en gran medida y eso va a contribuir a que los hombres puedan tener una vida sexual, un erotismo mucho más satisfactorio, sin estarse exigiendo cosas que son muchas veces fantasías absurdas, fantasías muy de adolescente. Digo, me ha tocado Claro. 60 años que quieren tener una vida sexual como si tuvieran 15, pues no. Pues fíjense, no hay una conciencia de la salud, no hay una conciencia de la edad y sobre todo no hay una conciencia del funcionamiento. Y Sí. creo que todo esto, pues básicamente, ¿no? Como usted mismo lo dice, pues nos movemos a partir como de ciertas expectativas, que si tuviéramos educación oportuna, objetiva, científica y reflexiva, pues yo creo que estaríamos como más armoniosos de entrada con nosotros mismos, ¿sí? Como varones,
¿sí? Haciendo un análisis de precisamente de lo que se espera de los hombres y del ejercicio de la sexualidad de los hombres, y a partir de ahí poder entender los cambios y la edad como algo que no puedo modificar, pero que sí puedo tal vez como postergar por un determinado tiempo si yo me alimento, cuido, atiendo, prevengo, no sé, tomo vitaminas, hago ejercicio, le bajo a las grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además exploro otras formas de vivir mi erotismo. Mm, Porque en el caso particular de los hombres, tenemos muy metido el chip de que el erotismo es únicamente genitalidad. así Y es. nos perdemos de una gran riqueza que puede ser la práctica erótica, incluso desgenitalizada. Cuando yo Claro. con algunos hombres, lo he hablado con algunos pacientes, se quedan así como, ¿cómo? O sea, no entiendo, porque para Sí, ellos, erotismo es genitales. Erotismo es un pene erecto. Y ajá. el poder trabajar y que descubran sensaciones en otras partes de su cuerpo, que puedan expresar emociones, que puedan atreverse a sentir muchas otras sensaciones diferentes a lo que pasa solamente con sus genitales, enriquece mucho. Pero esto requiere pues un trabajo importante de educación también. Oiga, qué bueno fuera que a lo mejor nada más pensaran en tener el pene erecto, ¿no? Pero hay como más mitos alrededor de, es decir, tienes que tener el pene erecto, tiene que estar todo el tiempo erecto, tiene que ser funcionable para la penetración y tiene que haber obligatoriamente penetración, ¿no? Porque Y además esa es tiene que la idea estar que nos han vendido. horas y horas y horas y horas y horas y horas. Es como, No, 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 pues oye, también el cuerpo se cansa, ¿no? Pero así, además yo no le echo ganitas y yo no cambio mi alimentación, no cambio como mis estilos de vida o hábitos, pues obviamente en la vida sexual y erótica se va a ver reflejada, o sea, básicamente en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, vamos ubicando, no sé, como en línea del tiempo o cronológico, si hablamos de la niñez, ¿cuál sería como el tema de salud sexual en la niñez, ¿no? Sobre todo en los varones, porque el tema, pues obviamente del día de hoy es hombres, ¿no? Pudiéramos hablar como cronológicamente en la niñez, uno, digo, sí del apartado físico, pero también psicoemocional. Y entonces pudiéramos estar mencionando que algunas cuestiones en la atención de la salud de la niñez, hombres, sería que los testículos estuvieran descendidos y la limpieza en los órganos sexuales, específicamente para aquellos penes no circuncidados, ¿no? incluso los circuncidados, porque mira, me he topado con algunos varones que están circuncidados, pero pues, aún si no hay un buen aseo en circuncidados, también van a tener problemas. Y entonces, el trabajo con los niños, con la infancia en varones, sí, de entrada trabajar cuestiones de higiene, Ajá. ¿sí? De su reconocimiento de su cuerpo, cómo se llama, dónde está, cómo funciona, cómo limpiarlo, cómo hacerlo correctamente para evitar que se pueda lastimar. Este, eh, incluso, es que, mira, me he topado con eh, varones, con señores que ni siquiera saben cómo pararse a orinar. Sí, claro. Sí, me ha tocado gente que luego dejan el excusado y alrededor todo manchado y pues, oye, ni metes, ¿qué pasa contigo? Te la creen un niño, pero ya en un adulto. Entonces, desde ahí también es conocer tu cuerpo, cómo tienes que dirigirte, cómo tienes que Controlar tu cuerpo. controlar, exactamente, tener un control de tu cuerpo, pero para ello tienes que conocerlo, Claro. ¿sí? Tienes que aprender a saber qué tienes, dónde está, cómo funciona, ¿sí? Cómo hacerlo. Esto como mínimo básico en un niño. Ujú. Conforme vas creciendo y por supuesto ya en la adolescencia que comienzan las hormonas a hacer lo suyo, y ya comienza a tener erecciones, pues también es importante reforzar la higiene en esos momentos y además de la higiene, el reconocer su erotismo más allá de los genitales. Sí, ese es yo creo que ese es uno de los elementos muy importantes que se daría si tenemos la base, ¿no? De la conciencia corporal y la
desgenitalización precisamente de las sexualidades de edades muy tempranas. Pero si ¿sí? no lo tenemos, pues entonces vamos a seguir cargando, ¿no? Con la idea, ¿no? Del enfocarnos básicamente en la genitalidad como parte del ejercicio de la sexualidad. Y entonces, si de pequeñas, o más bien de pequeños, ¿no? No tuvimos como esta conciencia, incluso no se nos informó acerca de la prevención de la cuestión, por ejemplo, del abuso sexual, pues prácticamente yo voy a transgredir los cuerpos de las y los demás, ¿no? ¿Sí? Yo voy a pedir, yo voy a chantajear, este, como parte de esta expresión o exploración precisamente o de la punzada, ¿no? Que nos da precisamente en la pubertad y adolescencia, ¿no? Y ahí también tenemos que trabajar mucho, bueno, y me parece que es de la infancia, pero reforzarlo ya en la pubertad y la adolescencia, lo que tiene que ver con la manera en que nos vinculamos afectivamente, Así es. para que realmente aprendamos a vincularnos de una manera honesta con esa otra persona. Si yo aprendí a vincularme honestamente conmigo, Ajá. puedo aprender a vincularme, a relacionarme de una forma honesta con alguien más. Y en esta honestidad también obviamente implicaría el Uh-huh. respeto al cuerpo de esa otra persona, ¿sí? Uh-huh. Porque respeto también mi propio cuerpo. Cuando hablo de Claro. no estoy queriendo meter cuestiones acá medio religiosas, No, santurrón, no, no, no. Es el cuidarme, este, el saberme brindar lo que yo necesito y al estar con alguien, respetar también sus deseos, respetar sus necesidades para evitar caer en estos juegos enfermizos, neuróticos de manipulación, de chantaje, que no, lamentablemente se sigue enseñando de esta forma a niños y a niñas, que las claro. relaciones están muy matizadas por el chantaje y por la manipulación. Así es. Pues necesitamos confrontar esta idea para tener unas relaciones más honestas, más libres Uh-huh. eh, y por supuesto más saludables. Claro, y que permitan de alguna u otra manera llevar un vínculo con otro hombre o con otra mujer, ¿no? De una manera más armoniosa, ¿Sí? entendiendo su individualidad, aceptando inclusive la diversidad de pensamientos, de expresiones, ¿no? De ideas. Y sobre todo me parece súper importante que esto también da pauta para un análisis de en qué momento yo quiero iniciar mi vida sexual. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tenemos información, es bien sabido que las personas no las pensamos. De alguna u otra manera, hacemos un análisis o inclusive nosotras o en nosotros llega el momento como para decir, a ver, este no es el momento más adecuado para tener una relación sexual o para el inicio de mis relaciones sexuales, ¿no? Tal vez a lo mejor si yo me informo, si yo tengo una claridad acerca de las consecuencias o de esta situación, entonces primero me informo y ya después decido de una manera más consciente el cómo quiero ejercer esta parte de la sexualidad. Pero si no se habla, entonces voy a pedir la prueba de amor, ¿no? Como Por ejemplo, anteriormente te decía, pero no a pedirla, ahora la obligo a mis parejas como de alguna u otra manera a acceder a esta necesidad completamente personal. Entonces, en la adolescencia también sería como muy importante reforzar todos estos elementos de información, de higiene del cuerpo. Aquí a lo mejor podemos meter más educación para la sexualidad, educación en el erotismo, métodos antifecundativos, porque obviamente es una etapa, es como la etapa donde la gran mayoría de las personas, o una de dos, o inicia la vida sexual erótica, o se presentan mucho más dudas con respecto a este tema, ¿no? y entonces los chicos necesitan explorar, pero necesitan explorar con conocimiento, necesitan tener unas bases eh, que les permita, como ir tanteando el terreno, a dónde van, qué es lo que quieren,
sin transgredir Ujú. a otras personas. Y eso es bien importante. Por eso para mí, sí, claro, la parte biológica y lo que tú quieras con las emociones, pero la parte emocional me parece de vital importancia que los varones aprendan a resolverlo en sí mismos, ¿sí? Ujú. Mira, algo que me ha llamado mucho la atención, eh, ahorita que estamos con esto del el encierro por la contingencia del COVID, la violencia en las casas. Ujú. Los números se han incrementado de verdad de una forma espantosa. Y vemos que es muy fuerte esta violencia hacia las mujeres en particular. Ajá. ¿Qué hay O, ahí? o Hombres, violencia, perdón, o violencia hacia todo lo que no pertenece a la heteronormatividad, porque también últimamente ha habido muchos casos en familias donde sus hijos o hijas son LGBT, donde así les ha ido porque precisamente o han abierto, los han cachado, o ha sucedido algo desde esta visión heteropatriarcal, ¿no? En donde los padres en algún momento fueron formados y eso en algún momento ha generado violencia, tanto hacia las mujeres como población diversa. y entonces necesitamos decidir más en brindar esta información, pero además de la información, que exploren emocionalmente qué pasa con ellos, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus enojos, cuáles son sus miedos, para que aprendan a canalizarlos de una forma sana y no dejarse arrastrar, ¿sí? Mira, esta campaña que salió recientemente, que es reciclar la campaña de los años 90 con Chabelo de Cuenta hasta 10, ¿sí? Ajá. Y que salió recientemente otra vez de Cuenta hasta 10 para que no golpes a tu esposa. A ver, cuando el sujeto ya está enojado, lo que menos se va a poner en ese momento es contar hasta 10. Ajá. Contar a 10 de los madrazos que le va a poner a la pareja, ¿sí? No va por ahí. Me parece que es sumamente absurdo porque no se está atendiendo lo que de verdad está de fondo. ¿Qué pasa con estos hombres que pareciera que la única manera que tienen para resolver sus conflictos es usar la... Claro. Entonces Pues vienen necesitamos de una... enseñarles primero a reconocer su enojo, a reconocer su frustración y que busquen una forma más saludable de cancelarla, pero no en el momento, no cuando ya están enojados. Claro. Hacer la revisión desde antes. Ujú. Proyectarse, qué es lo que lo lleva a ejercer la violencia de esa manera. Generalmente, por lo menos lo que yo he visto en el consultorio, son hombres muy, muy lastimados, muy Claro. enojados, frustrados, ¿sí? Y eso es muy peligroso, tanto para ellos como obviamente para la gente a su alrededor. Y bueno, en este caso particularmente para las parejas, para los hijos, porque tienen que aguantar la frustración de estos hombres, ¿sí? Ajá. Eh, necesitamos modificar eso también. Eso también es parte de una salud sexual en los hombres que necesitamos rescatar, ¿sí? Me suena mucho como a, y ahí a lo mejor pudiéramos hacer un taller, ¿no? Como inteligencia emocional para hombres. Sí, y que donde ellos se pueden expresar, una, sin ser juzgados, Ajá. donde pueden explorar qué es lo que les está pasando, donde pueden explorar cómo fue que aprendieron que es válido resolver situaciones, resolver conflictos a través de la violencia, que Ujú. puedan canalizar su energía de una manera saludable y que puedan encontrar formas más sensibles, más saludables de resolver sus conflictos, que no tengan que llegar a la violencia. Esto requiere un proceso bastante amplio. No se puede Claro. dar en 3 sesiones, por ejemplo, ¿sí? Pero me parece que es algo sumamente importante porque este ejercicio de la violencia por parte de los hombres tiene muchas víctimas. Ujú. Las víctimas visibles son las mujeres, primeramente, Ujú. pero la primera víctima de la violencia de los hombres es el propio hombre. Claro. ¿Sí?
cuando él mismo se niega la oportunidad de hacer algo diferente para él. Ujú. A los niños desde pequeños se les enseña, es que te peleaste y te dejaste que te golpearan. A la próxima, si dejas que te peguen, yo te voy a pegar más. Ujú. Sí, estamos normalizando la violencia desde que son niños. Les enseñamos que eso es lo que tienen que hacer. Es Entonces no nos normalizar, asombremos que llegue un adulto golpeador. claro. Normalizamos entonces la violencia, reprimimos emociones y entonces básicamente lo que hacemos es formar ollas de express ¿Sí? sin válvula, yo creo, para que llegue un momento determinado que explote, ¿no? Y lamentablemente explotamos, ya sea con la pareja, con la familia, ¿no? Con la persona que a lo mejor ni menos está como en cuenta de la situación, ¿no? Y vamos fracturando entonces otras áreas de nuestra vida precisamente por esta construcción social que en algún momento de nuestra vida pues se incorporó en nosotros, pero además que la tenemos a todo momento y en todos los espacios y en todos los lugares como un proceso de reforzador, porque existen muchos reforzadores alrededor de nosotros, ¿no? Es decir, la familia es un reforzador, los medios de masivos de comunicación son otros reforzadores, las mismas instituciones o inclusive hasta los mismos médicos, médicas, ¿no? Ey, no le duele, no le tiene por qué doler, aguántese, ¿no? Entonces, replicamos y naturalizamos las situaciones de la violencia que al final afectan nuestra salud sexual. Y también con mucha frecuencia también las propias parejas refuerzan. Ujú. ¿Sí? Porque también lamentablemente están metidas en un asunto también cultural que ya están replicando también su propia formación, su propia enseñanza, y ese es un relajo que complica aún más este fenómeno. Entonces Okay. tenemos un trabajo me parece muy fuerte ahí, pero sin embargo es indispensable, tenemos ya que actuar, Así ¿sí? es. Ok. Porque la violencia se ha generalizado, al estar tan normalizada, la violencia ya no solamente está en casa, Ujú. está en todos lados, ¿sí? Ya a veces en la calle simplemente voltear a ver a alguien, ese sujeto ya se enojó, porque quién Claro. sabe qué está mirando o quién sabe qué se le despierta, qué se le detona con esa mirada, Ujú. ¿sí? Eh, con niveles de estrés que en particular las grandes ciudades tienen. Entonces, hay muchos factores a su alrededor Ujú. que de alguna manera están favoreciendo esta olla expresa, esta olla de presión y que el sujeto va a estallar en algún momento. Estamos educando a niños, estamos educando a adolescentes y estamos reforzando en adultos precisamente esta conducta explosiva. Ok. Y necesitamos cambiar de eso. Va. Me parece que es algo muy urgente. Así es, ¿no? Si nos pasamos entonces a la parte de la juventud o la adultez, ¿cuáles podrían ser como los temas incisivos en tema de salud sexual? Me queda claro que es un reforzador, uno de la inteligencia emocional, Sí, sobre todo porque en esta etapa se da la parte tal vez de los noviazgos, las relaciones más formales, para algunas personas la consecución sería como el matrimonio, ¿no? O la unión libre y que por lo tanto, bueno, en esta situación es importante, uno, la inteligencia emocional, dos, el respeto a las decisiones de la pareja, tres, a lo mejor el conocimiento de mi cuerpo y el conocimiento del cuerpo de la persona con la que yo voy a estar como compartiendo también mi vida o la parte erótica. Pero ¿qué otros elementos más pudiéramos ubicar en tema de salud sexual? Bueno, planificación familiar, aquí también se me ocurre, sí, ¿no? ¿Sí? claro. En qué momento como pareja eh, entre los dos tienen que decidir si van a querer tener hijos o no. Y si van a tenerlos, ¿cuándo? ¿Cuál es el mejor momento para los dos? ¿Sí? Ujú. Eh, y que tienen que explorar muchas áreas ahí, lo económico, lo emocional, cómo se sienten, si están verdaderamente listos como pareja para convertirse en padres o no lo están todavía. Es decir, estos elementos también hay que trabajarlos ahí.
aquí yo haría una reflexión y es importante, al menos desde mi percepción, es preguntarnos acerca de nuestra paternidad, si es algo por una decisión personal o si es más una imposición introyectada, porque muchas de las veces yo me he encontrado personas o parejas, ¿no? Que, que se ponen a reflexionar realmente si querían o no tener hijos una vez que ya los tienen, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezan a desahogar como con los hijos o las hijas, como esta frustración que se dieron cuenta tarde, pero que al final no han sabido canalizar o acomodar y que por ende, pues, se forma o se genera una situación de violencia, pero ahora hacia con los hijos e hijas, ¿no? Entonces, yo sí invitaría mucho como a la reflexión de realmente si tengo o alguna vez he pensado ser padre o madre, ¿realmente viene de mí o es una imposición, o es un introyecto? Es algo que yo aprendí, introyecté y que a lo mejor no me he dado la posibilidad de reflexionar acerca de si quiero o no tener hijos o hijas, ¿no? Entonces, que sería muy importante y sobre todo más en esta etapa adulta, que se supone que es donde asientas como diferentes cosas para a lo mejor una etapa subsiguiente que es la adultez mayor, por ejemplo, o el adulto mayor. Y yo creo que aquí algo muy padre sería, por ejemplo, aprender a hacer nuestros propios proyectos de vida, Ujú, pero realistas. Lo que pasa es que luego cuando comienzas a trabajar proyectos de vida con algunas personas, están ujú. tan metidos en las fantasías todavía infantiles o medio adolescentes que se pierden. Ajá. Un proyecto de vida realista, es decir, desde tú primero como persona, como sujeto individual, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Uh, y ahora, de esto, ¿qué puedes compartir con una pareja si deseas una pareja? Ujú, ¿Sí? ¿Cómo vas a negociar con esta pareja? ¿Sí? ¿Qué características debe tener esa pareja para que puedan coincidir? Porque ujú. luego también se andan buscando, idealizan una pareja y se andan relacionando con alguien que nada que ver. Oiga, deje de andar tirando pedradas. Todos hemos pasado por eso, cuando menos una vez en la vida. Sí, Todos hemos claro, vivido eso. Pero por lo claro. mismo entonces necesitamos aprender de ello, rescatarlo y ver incluso si ya tuve una relación de pareja problemática, ¿ok? ¿Qué me llevó a relacionarme de esa manera? ¿Qué fue lo Claro. que vi que me enganchó? ¿Qué fue lo que no vi que también me enganchó? ¿Qué Ajá. necesito reestructurar? No ya, conmigo, para en una posible relación futura llegar pues, lo más limpio posible de esos fantasmas que a lo mejor estoy arrastrando. Así Es es. un ejercicio muy complejo y a veces incluso muy doloroso, porque nos Sí, obliga a enfrentarnos a veces a fantasmas de nuestra infancia, cosas muy complejas, pero si realmente queremos tener una vida adulta lo más saludable posible, no hay de otra, tenemos que hacer ese ejercicio, ¿sí? así es. Porque si no, luego le andamos queriendo pasar factura a las parejas, Claro. O a ¿sí? los hijos. O a los hijos. Y entonces es como, quiero estar contigo porque yo quiero que tú me hagas feliz. Desde ahí ya valió gorro el asunto, porque la otra persona no te puede hacer feliz. Ujú. Entonces necesitamos un trabajo muy serio de introspección para poder mirar a la otra persona cuál es. O lo mejor que se puede ir, porque también las totalidades como que es muy complejo, pero por lo menos acercarme y mirar a esa persona lo mejor posible y de realmente mirarle a esa persona, no a quien yo tengo idealizado. Que luego me Así hago es. mi fantasía de quién es mi pareja o que, quién tendría que ser mi pareja y me impide ver a quién tengo enfrente realmente. Y quiero que esa persona encaje en mi ideal. Y Claro. eso me va a llevar a tener una relación de pareja sumamente conflictiva
y frustrado y enojado porque mi pareja no es quien yo quiero que sea, Ajá. sin darme cuenta que lo más probable es que yo tampoco soy quien mi pareja quiere que yo sea. Qué fuerte. Yo creo que ese podría ser un tema solito, ¿no? ¿Sí? Hay que pensar si nos animamos a darlo. ¿No? Y al rato terminamos llorando los dos ahí también. Eh, Aquí con la gente que está ahí, en el en vivo. Está bien, ¿no? Digo, al final me parece que la emoción de expresiones es completamente sana. Y no por el hecho de tener una formación o una postura específica significaría que, pues, no la caguemos, ¿no? O no, no nos caigamos. Entonces, pues bueno, eso es una realidad. Pasando a la adultez mayor. ¿No? Creo que en la adultez mayor hay como muchas complicaciones en temas salud y más si venimos arrastrando como todas estas anulaciones que en algún momento pues ya estuvimos mencionando, ¿no? Pero además se le agrega con que pues existe realmente un declive como de ciertas cuestiones que en su tiempo estuvieron equilibradas. Y eso me refiero tanto a la salud emocional, a las cuestiones cognitivas, a las cuestiones físicas y por ende, obviamente, en la salud sexual, ¿no? ¿Qué elementos son los que aquí estaríamos como ubicando, ¿no? Yo podría estar considerando como la presencia como más empática, ¿no? Como de disfunciones sexuales, pero hablábamos hace rato que resignificando la parte de la sexualidad o de la vida erótica, pues esta pudiera como mejorar, ¿no? La atención sobre todo en temas en esta etapa yo creo que algo muy importante es la revisión, bueno, incluso desde joven, ¿no? La parte del cáncer prostático, Por ¿sí? Y toda ejemplo. la atención con el tema de vías urinarias, ¿no? Y entonces, la atención a nuestro cuerpo y cómo pues, con la edad es lógico, se va deteriorando y vamos quizás adquiriendo algunas enfermedades o vamos desarrollando ciertas enfermedades que necesitamos tratamientos. Entonces, tener claro eso, que es parte de una realidad, pero no significa que no podamos tener una vida sexual realmente satisfactoria a pesar de ello. Si realmente seguimos las indicaciones de nuestros médicos, si ponemos atención a nuestro cuerpo, ¿sí? Pues con la ayuda de los medicamentos y lo que sea, puedo resolver esta parte de estas enfermedades para que no me afecten de una Claro. manera tan contundente en el área erótica, por ejemplo. Digo, hablando de cuestiones como la hipertensión, la diabetes, artritis, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que pueden afectar directamente la función sexual o la función erótica. Claro, de ¿Sí? ahí la importancia entonces de la prevención y la atención, ¿no? ¿Sí? Fíjese que estaba yo revisando unos documentos sobre salud sexual en la adultez mayor precisamente y mencionaba que muchos de los elementos implicados en la adultez mayor es que los señores, ¿no? Que aún siguen manteniendo relaciones sexuales y que no necesariamente tiene que ver con la esposa, son la población que menos conciencia tiene de la prevención. Y es decir, tienen relaciones sexuales extramaritales o extrarrelación y no tienen el uso correcto y adecuado del condón. Por Inclusive ejemplo. la propuesta del aumento de infecciones de transmisión sexual en esta población. De ahí la importancia de seguir educando cualquier momento y en cualquier edad. Y es que también fíjate que en la tercera edad, como hay un montón de mitos acerca de la sexualidad y el erotismo con las personas mayores, es no, como ya es un anciano, ya no puedo, ya no debería, o Ya dijo no, Rabo no Verde, quiere, ya ¿eh? no quiere, no Porque puede. ese abuelito ya debería mejor sentarse a contarle cuentos a sus nietos. Uh -huh. Y entonces es negarles. ¿Qué es lo que pasa? De todos modos, es una realidad que en la persona adulta mayor también existe el erotismo, también existe el deseo. Uh ¿Cómo lo -huh. van cómo lo van a vivir cuando la propia sociedad les está negando esto? Les está negando Claro. la posibilidad del erotismo, Uh -huh. ¿sí? Es como intentar ver a los ancianos como si fueran otra vez niños, Uh -huh. ¿sí? Y es el como,
bueno, y usted ya para qué, ya está viejo, ya ni hijos van a tener, ya mejor cuídese, ya no haga. Claro. Oh, Ujú, lógico, un señor de 70 años pues no va a tener la misma calidad y la misma cantidad de erotismo que un muchacho de 20. ujú. Por supuesto que puede tener una forma distinta de expresar su erotismo y el afecto. Porque aquí hay algo bien importante, con las personas mayores, además del erotismo, creo que se puede reforzar esta parte de la calidez, de la compañía, de la cercanía emocional con la pareja. ¿Sí? Y que creo que es el mejor momento para resignificar la sexualidad, hablar, ¿no? Explorar, ahora sí, como lo dicen, el erotismo, la ¿Sí? sensibilidad del cuerpo, ¿no? Imagínense si todas mis arrugas hablaran, ¿qué dijeran, no? Sería como un momento súper lindo de potencializarlo, ¿no? Y como dice por aquí Anita Osorio, que le mandamos un saludo, dice, se descalifica la sexualidad de los adultos mayores como a los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, el problema me parece aquí que de nuevo focalizamos el tema de la salud y de la sexualidad en la parte genital, en la parte de Y los órganos, reproductiva. funcionamiento, ¿no? Sí tiene que ver, pero es solo una rebanada de todo el pastel de ¿Sí? lo que implica la salud y la sexualidad. ¿Sí? Los demás elementos como el amor, la pasión, la vinculación, la comunicación, el género, la negociación, el disfrute, el placer, el cuidado, ¿no? Y la prevención son elementos que también incluyen en el apartado de la sexualidad y que si lo vemos así, entonces en todas las etapas, en cualquier edad, es importante enfocarnos para la atención y la prevención en materia de salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Sí, sí. Y mira, algo muy, muy bueno que a mí me parece ya en la tercera edad es que se podría aprovechar precisamente una, que en esas edades, sobre todo bueno, en el caso particular de las mujeres, como ya no son reproductivas, Ajá. ya no tienen que estar pensando con el miedo de si me voy a embarazar o no. Somos de explorar, de experimentar. Eh, las personas mayores ya cumplieron como haya sido, como hayan podido, con la crianza de sus hijos. Ya no Uh-huh. tienen que estar entonces estresando por ello. Sería entonces una etapa de volver a ellos como pareja de nuevo. ¿Sí? Uh-huh. Reconectarse otra vez como pareja. Porque algo muy cierto es que las parejas jóvenes, cuando comienzan a tener hijos, luego toda su energía está puesta en ser padres, en la crianza, Uh-huh. en la educación, en los cuidados que requieren los hijos, y a veces están tan metidos ahí que se pierden ellos como pareja, ya Claro. como esa persona a la cual yo puedo desear, ¿sí? Con la Uh-huh. cual puedo compartir, y empiezan que todo es alrededor de los hijos. Entonces, ya cumplieron con los hijos, checo derecho, como hayan podido. Bien lo que podían dar. Y entonces Así ahora es. vamos regresando a nosotros. Dejamos a los hijos que hagan también lo que tengan que hacer y vámonos dedicando a nosotros. Que los últimos años que nos queden de vida, sean muchos, sean pocos, pero ahora reconectándonos, Claro, claro. ¿sí? Para que Súper, realmente sean personas plenas también en estos últimos años de su vida. claro. Y entonces vamos escuchando que el tema de salud sexual abarca muchísimas áreas, ¿Sí? que es importante entonces informarnos, atendernos, generar hábitos de salud, desgenitalizar la sexualidad, aprender de mis emociones, comunicarlas, atender también como necesidades específicas de la pareja, escuchar, comunicarnos, potencializar el erotismo, el placer, ¿no? Pero sobre todo eso creo que lo podemos lograr si nosotros como hombres empezamos a revisar nuestra propia construcción de masculinidad y si reflexionamos esta construcción, podemos entonces abrirnos a posibilidades completamente diferentes. ¿Cuál sería su mensaje para cerrar? Porque nos faltan un minutito y medio.
Ok, retomando esto que mencionas tú de cómo construimos los hombres nuestra masculinidad. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy crítico de Ujú, esto que yo aprendí, que la sociedad, que mi entorno, mi propia familia me dijo de tienes que ser hombre así y es la única forma de ser válida es realmente criticarla y ver si funciona para mí o no. ujú, En una situación de honestidad poder decir esto no me funciona, no es para mí, esto me está dañando, me está lastimando, me incomoda, me impide relacionarme con la gente que yo quiero de una forma más saludable, lo hago a un lado, aceptando que eso puede significar también que el propio entorno me va a juzgar, ujú, porque no ujú. es un hombre que se supone que tengo que ser. Claro. Bueno, entonces aquí nosotros tendríamos que decidirnos por qué, qué hombre es el que yo quiero ser, no el Ujú, que me dice que tengo, qué hombre es el que yo quiero ser, qué hombre es el que yo necesito ser. ujú. Creo que esto sería importante. Excelente, pues agradecemos mucho, maestro, siempre su presencia. Le agradecemos a las personas que se conectaron, ¿no? Recordarles que va a estar por ahí en redes sociales este video, también lo vamos a subir a YouTube y nos quedan 25 segundos, entonces alcanzamos casi a cerrar. Les agradecemos a todos y a todas. Espero que se cuiden y recuerden que cuando hablamos de sexualidad, lo más importante son ustedes mismas, son ustedes mismos. Así que nos vemos la siguiente semana. Cuídense, besos, Que esté abrazos. muy bien. Hay que tomar algo frío para la calor. Que estén bien. Bye, Hasta bye. luego, que esté bien. Adiós, Bye. Anita.